El Señor esté con vosotros. Y con tu y con tu espíritu. espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Y después se marchó. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Palabra de Dios, del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en pleno tiempo de escatología, de Apocalipsis. La Iglesia, el mes de diciembre, después de los difuntos, se lo reserva para poner nuestra alma a tono con el fin. Como se termina el año, aprovecha estos domingos para hablarnos mediante el Evangelio de lo que se llama la escatología, que es el fin, los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria. El día 8, pues nos habló de las vírgenes prudentes y de las que no llevaron aceite. Y se cerró la puerta y no pudieron entrar. El día 15, este domingo pasado, es el que nos leyeron el Evangelio que acabo de leer, también escatológico del todo. Los que negociaron pasaron. El que no negoció y escondió el talento, pues fue arrojado a las tinieblas exteriores. Y el día 22, que será el próximo domingo, el último del calendario litúrgico, porque al siguiente, el 29, ya será Adviento. Próximo día, digo 22, pues ya tendremos un evangelio del todo apocalíptico, del todo escatológico, ese en que nos habla Mateo en su capítulo 25, nos habla de: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Pues bien, decía el otro día, y lo repito hoy, que estamos en una situación no solamente escatológicamente litúrgica, sino algo más profundo. ¿Por qué? Pues porque estamos envueltos en una pandemia. Y esta pandemia parece que no, pero afecta y sigue afectando. Esta mañana en Palencia mi hermano me dijo que fue a misa a un convento. Estaba cerrado. Cerrada la iglesia, cerrado todo. Y después se enteró que el hermano portero tenía COVID, con lo cual fue cerrada la iglesia, el convento y todo. Es decir, no es una broma. Están funcionando las cosas y funcionando para mal. Por lo tanto, estamos en esta situación escatológica que, bueno, a ver si este señor puede salir de la situación de infección o qué puede pasar, pero no es nada agradable. El pueblo vive con miedo, la gente está con miedo, todos nosotros estamos con miedo. Estos 3 evangelios de los que estoy hablando
son 3 evangelios que están en el capítulo 25. Creo que es el 25, el 24 o el 25 de San Mateo. Puestos de una manera exprofesa por San Mateo también, y que nos hace entrar en esa dimensión escatológica. Yo el otro día os decía, yo no me siento a disgusto en esta dimensión escatológica, espiritualmente hablando. Yo no quiero pandemias, ni quiero líos, ni quiero COVID, ni coronavirus, ni virus de ninguna clase, pero bueno, ahí está. Y eso es lo que tenemos y tenemos que aprender a vivir con ello. Pero yo, pues, no me gusta, pero espiritualmente tampoco me gusta pasar por una situación como esta así a lo tonto, porque quiero sacarle todo su provecho escatológico, todo su provecho, pensar en las postrimerías, pensar en lo que puedo, que siempre estoy distraído, pero pensar en mi muerte, en mi juicio, en mi infierno y en mi gloria. Si os he de decir la verdad, de esas 4 cosas solo tengo miedo a una. No sé si la averiguáis cuál es. Muerte, juicio, infierno y gloria. Yo solo tengo miedo a la primera. Solo tengo miedo a la muerte. Al juicio no le tengo ningún miedo. Eso es lo que el Señor nos ha regalado. Ningún miedo tengo al juicio. ¿Por qué? Pues yo siempre he creído que Jesucristo es mi Salvador. Y cuando me junte con Él, le felicitaré. Lo primero de todo, por su salvación gratuita que hace en mí y en todos nosotros. Al infierno y a la gloria, pues tampoco les tengo ningún miedo. Al infierno, pues porque no me va a dejar el Señor ir. Y además no tengo ninguna gana de ir. Y como decía Juan Pablo II, al infierno solo van los que quieren. Pues bien, yo no tengo ninguna gana de ir al infierno. Luego, según Juan Pablo II, yo no voy a ir al infierno. Pues bien, hermanos, vemos cómo de estos 3 señores de los que nos habla el Evangelio, a uno le dejó 10 talentos. 10 talentos es mucho. Talento de plata, 27 kilos más o menos. Había para construir una casa y más. Y le dejó pues 10 talentos. Y él, a prisa, dice el Evangelio, salió a prisa a negociar con ellos. El Papa actual nos dice que la Iglesia es una realidad que tiene que estar en salida. ¿Tienes 10 talentos? Salida. Salir a negociar con ellos. El que tuvo 2 talentos, igual. Deprisa a negociar esos 2 talentos. Y ganó otros 2 talentos. Este también cumplió. Y el otro recibió un talento solo, pero no se movió. Lo contrario a la iglesia en salida es la iglesia acomodada, es la iglesia instalada, es el hombre instalado, que se justifica a sí mismo, porque el de que tuvo un talento cuando vino el Señor dice, es que yo te conozco, le conozco, y sé que usted siembra donde no cosecha, o no, cosecha donde no ha sembrado, y recoge donde no ha esparcido. Pues me dio miedo. Me dio miedo de perder incluso el talento que me dejó. Pero el Señor le dijo, por lo menos podías haberlo puesto en el banco. Se lo podías haber dado a los banqueros y yo al volver lo cobraría con sus intereses. Pero nada. Entonces dijo el Señor, por instalado, por acomodado, por no haber
por no estar en salida, por vivir tu vida, que en el fondo es un egoísmo, pues estás apartado del reino. Estás apartado de todo lo que el reino de Dios significa para nosotros. Bien, aquí el problema está ahora, porque la palabra de Dios no se nos dice para contar una parábola. Se nos dice para... ¿Y yo estoy en salida? Claro, lo primero que me he preguntado yo delante de este evangelio, ¿yo estoy en salida? ¿Yo tengo talentos? ¿Yo he negociado con mis talentos? ¿Y tú? ¿Tú has negociado con tus talentos? ¿Tú tienes talentos? Tú tienes talentos recibidos del Señor. Tú tienes. Bueno, pues es bueno pensarlo, sin miedo, porque aquí no se trata de culpabilizar. Se trata fundamentalmente de abrir nuestro corazón a la verdad de la palabra y a la verdad del deseo del Señor. ¿Estamos en salida? Pues yo creo que sí. Cada uno la suya. Si tú has ido de misionero, estás en salida. Si tú te has casado, estás en salida. Si tú eres un voluntario de algo por ayudar a los demás, estás en salida. Si tú, pues, estás haciendo unos estudios también en la línea de los demás, de ayudar a los demás, de no vivirlos para ti mismo, de no enterrarlos en tu hoyo, estás en salida. Todos estamos, más o menos de alguna forma, pienso yo, los que estamos aquí, estamos en salida. Yo en este momento de mi vida, pues creo que he recibido pues 2 talentos, solo voy a hablar de 2, he recibido más, pero solo voy a hablar de 2 talentos. Y los 2 talentos que he recibido yo, pues tienen que ver naturalmente con lo espiritual, que es lo que me interesa a mí en este momento. Tengo que reconocer que un talento que yo he recibido ha sido la renovación carismática. ¿Por qué? Porque el Señor me la concedió. Me la concedió como una gracia. Me la concedió como un don. Eso quiere decir que yo tenía que negociarla. Que yo no podía en la renovación carismática acomodarme. Yo no podía instalarme. Llevo 45 años en la renovación carismática. Instalado no he estado. Porque si hubiera estado instalado, no habría recibido tantas tortas por la derecha y por la izquierda. Y esas tortas y esos sufrimientos y otras muchas cosas demuestran claramente de que no estás instalado. Estás en salida. Estás a la búsqueda. Y esa búsqueda, pues, un día cuando se me pregunte, pues yo diré, Señor, creo que he contribuido. Creo que he compartido con mis hermanos. Creo que he compartido y creo que he contribuido a que esta corriente de gracia que tu Espíritu Santo ha traído a la Iglesia, que no es mejor ni peor que otras cosas, que yo no estoy hablando ahora de eso. No estoy ensalzando mi grupo. Estoy simplemente diciendo que para mí es un talento que he recibido. Y como talento que he recibido, no quiero yo de ninguna forma instalarme en él y no llevarlo hacia adelante y poder presentar ante mi Señor, pues, otros 10 talentos ganados. Y el otro talento que he recibido dentro de la renovación carismática, pero universalizado, otro talento que he recibido ha sido
Pues el de la gracia, el de la gratuidad. La gratuidad yo lo considero en mi vida como un talento recibido. Yo he recibido eso. Tú lo has recibido también, seguro. Y tú, y tú, y tú, y tú. Lo hemos recibido, pero yo también. Y entonces tampoco me he instalado. Yo si me hubiera instalado en la gratuidad, pues sencillamente viviría una gratuidad barata. Viviría mi vida y diría, va, Dios es bueno, a mí me va a salvar. No, no. Yo me he salido sencillamente a ganar talentos también, más talentos, por este que me ha regalado el Señor, que es el de la gratuidad. Y entonces, pues, creo yo que este último talento, para mí, pues es el que más vida me está dando. Es el que vivo en el interior de mi corazón. Es el que yo quiero presentar de una manera especial a Jesucristo el día que venga el Señor, el día que me pida cuentas, si queréis utilizar este lenguaje, o el día del encuentro con otro lenguaje. En el capítulo 3 de la carta a los Romanos 21, escuchad mi talento, que es el vuestro. Son unas líneas que os voy a leer de la carta a los Romanos. Dice así, pero ahora, la justicia de Dios, esa justicia que nos hace justos, no es la justicia distributiva de dar a cada uno lo suyo, no es la justicia virtud, es la justicia, don del Espíritu Santo que te hace justo. Pues por ahora, pero ahora, la justicia de Dios que te hace justo a ti y a mí, y a todos los hombres que la quieran recibir, sin necesidad de ley, qué bueno, no tenemos necesidad de ley. Y las leyes son para guardarlas. Las leyes son para encauzarte. Las leyes son para que entres por un camino y no por otro. Pues dice San Pablo, la justicia de Dios sin necesidad de ley, que tendrá la justicia, que por sí misma te lleva, sin necesidad de ley, sino solo por la fe en la redención realizada en Cristo Jesús, cuya sangre Dios aceptó como instrumento de propiciación para la salvación y el perdón de los pecados del que se lo crea. Es decir, nosotros ya aceptamos, y esa aceptación es de un amor tremendo. Esa aceptación es algo que te crea un amor interior a Jesucristo porque se te ha dado, se te ha regalado. No es una cosa que tú hayas necesitado ni ley, ni obras, ni nada. Entonces, por la sangre de Jesucristo y solo por la sangre de Jesucristo, tú estás liberado de tus pecados. Por fe. Uno se echa a temblar. Yo tengo fe para esto. Yo creo fe para esto. Creo en esto por fe. Porque mirad, el que no crea en esto por fe necesariamente tiene que hacer obras. Necesariamente tiene que compensar a Dios. Necesariamente tiene que hacer algo para que Dios se lo tenga en cuenta. Te metes tú mismo en el hoyo. ¿Por qué? Porque ladeas a Jesucristo. De alguna forma le desprecias. Pero ¿y si no tienes suficiente fe, qué puedes hacer? Pedirla por lo menos.
pedir esa fe en la sangre de Jesucristo para que una vez que ha llegado a tu corazón, te des cuenta de que es el talento mayor, la gracia mayor, el don mayor que se te podía haber dado. Y dice San Pablo muy bien, esto se aplica no solamente a los de ahora, a la gente de ahora, ni a la gente de su tiempo. Esto está bien a los anteriores, cuando Noé, cuando el tiempo de la paciencia, aquellos que nos dice la Biblia que eran tan malos, pues también están salvados y liberados, con tal de que lo acepten en la fe. Y vosotros diréis, ¿y cómo aceptan en la fe los que vivieron en tiempo del diluvio? Bueno, un artículo de la fe dice que Jesucristo bajó al infierno a predicarles esto. Y si no, Dios sabrá. Pero San Pablo dice, con esto demostró Dios que no fue injusto con nadie. En la humanidad no ha sido injusto con nadie, ni Adán, ni hasta el último que venga al final de los tiempos. Todos recibirán la inspiración suficiente para saber que han sido gratuitamente sanados y salvados en Jesucristo. Pues bien, no ha sido injusto con nadie, pero hay que dar gracias a Dios, o tenemos que dar gracias a Dios, y Dios se la doy porque es un talento desarrollado en mí, es un talento desarrollado en ti, es un talento desarrollado en todos los que tenemos fe. Señor, clarifícanos la fe, haz que nosotros podamos vivir todo esto desde una fe limpia y pura, porque entonces, ¿en qué queda la escatología? ¿En qué queda el Apocalipsis? ¿En qué quedan todas estas cosas? Para mí, pues no quedan nada más que en la alegría y la paz de que cuando venga el Señor, pues me dirá, como al de 5 y como al de 2, tú has ganado otros 5, entra en el descanso de tu Señor. Pues no podemos tener miedo ni con el coronavirus, ni con nada. Os decía antes, yo tengo miedo a la muerte. Sí, yo tengo miedo a la muerte. ¿Pero a qué muerte? Pues a la muerte física. Diréis, ¿pero cómo tienes miedo a la muerte? Pero tú no crees en el Señor. Mira, yo creo perfectamente en el Señor. Pero la fe no actúa siempre en las hormonas. La fe no actúa en tus nervios. La fe no actúa en tu imaginación. A veces sí, pero otras veces no. Además, yo estoy seguro que la Virgen a mí me va a dar, y a ti, la mano cuando me esté muriendo, pero me lo creo en fe. Y entonces mi carne, pues, ahí es donde vivo yo la escatología, de esa escatología, pues no sé cómo llamarla, truculenta, que no me gusta, que me hace un poco temblar, pero en lo espiritual, no. Lo espiritual, que es lo más importante, pues ahí tú sabes que eres amigo del Señor y yo sé que somos amigos del Señor, simplemente por una cosa, no porque le hayamos devuelto nada, sino porque hemos recibido de lo suyo. O como diría Santa Teresita del Niño Jesús, porque no he dejado que su amor se malgaste. Porque no se trata de reparar por nuestros pecados o por los pecados del mundo, nada de reparación ni reparadoras. Se trata, según Santa Teresita del Niño Jesús, de hacer que no se malgaste el amor de Dios. Y si nos cerramos al amor de Dios, somos el de un talento, lo escondemos, tenemos miedo a Dios y nos metemos en ese lío. Pero si no le tienes miedo, porque obras, las obras de Dios y las obras de la gracia,
Pues mira, estás haciendo una cosa maravillosa también para el Señor. Yo no veo mayor amor hacia Jesucristo que darle gracias porque me ha salvado Él, porque me ha salvado gratuitamente, con mi consentimiento, pero sin mi colaboración. La colaboración ha venido después de estar salvado, pero mi colaboración para salvarme yo no la he tenido, porque he ido a misa, he hecho muchas cosas, yo he cumplido bien, he sido un buen chico, todo muy bien, pero eso no sirve para que se te regale el cielo. Y se te ha regalado, nos lo han regalado el cielo, con lo cual es gratuito, con lo cual la gratuidad se transforma en un talento maravilloso. Pues bien, hermanos, estas cosas pues hacen que nosotros pues podamos vivir este tiempo, como decía el otro día, bueno, pues como el niño que espera a que su papá venga y se pasa la tarde en el balcón y cada coche que oye piensa que es el de papá y dice, ya llega papá, ya llega. Vienen muchos coches y no son los de papá, no es el de papá, pero tu corazón le está esperando. Y tu corazón, porque esta palabra esperando, pues es muy buena, muy buena. La esperanza es el final. San Pablo nos lo dice muy bien, dice, mira, estando como estamos, nos sucede una cosa, y es que hasta nos gloriamos en la tribulación. Hasta me puedo gloriar en la situación que estamos viviendo, sin desearla, pero me glorío porque sé que está el Señor. Y al gloriarme en la tribulación, pues soy perseverante. Y con la perseverancia, pues me vienen otras virtudes. Voy creciendo hasta que llego a la virtud perfecta. Y claro, yo me pregunto, ¿y yo tengo virtud perfecta? Depende qué teología. Según la teología de la retribución, yo no tengo nada de perfecto. Porque no soy virtuoso, o sí, pero poco. Además, ni quiero serlo como Santa Teresita del Niño Jesús, que no quería virtudes. Pero según la teología de la gratuidad, yo tengo virtud perfecta. ¿Por qué? Porque acepto la salvación de Jesucristo con toda mi alma. Porque estoy a gusto con las obras que he tenido que hacer en mi vida por obra de esa gracia. Porque estoy a gusto de cura. Porque estoy a gusto de todas estas cosas. Y con todas estas cosas. ¿Y qué va a ser virtud perfecta? Un señor que a los 85 años es cura y no quiere dejar de ser cura y no se cambia por nadie, ¿eso no es perfección? Y eso todo por Jesucristo, porque Jesucristo me ha amado, porque Jesucristo te ha amado. Y la virtud perfecta, dice, engendra esperanza. Esa esperanza de que para siempre, para siempre. San Pablo dice, y la esperanza no falla, dice, porque se basa en el Espíritu Santo que hemos recibido. Tú has recibido el Espíritu Santo que te da la... Nosotros el argumento lo haríamos distinto que un semita. Nosotros el argumento diríamos, he recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me da la esperanza. Y la esperanza me da la virtud perfecta. Y la virtud perfecta me hace caminar pues, en perseverancia, por ejemplo, o en paciencia. Y la paciencia me hace hasta gloriarme en la tribulación. Es decir, nosotros haríamos nuestro silogismo de occidentales al revés o al derecho. Pero es una cosa muy bonita, sencillamente porque nos da
ese don o esa gracia de Dios, que al final se resume en que hemos sido agraciados con el don del Espíritu Santo, que es lo que nos hace entrar en la familia de Dios. Somos hijos de Dios y familiares de Dios. Pues bien, hermanos, esto es lo que se me ocurre con este pequeño evangelio de esta tarde. Ya estamos por la media hora, justo 30 minutos en este momento, y que el Señor nos bendiga durante toda la semana. Y si quiere, pues nos volvemos a ver el próximo martes. Ahora seguimos con nuestra Eucaristía. Te damos gracias porque también a nosotros nos has dado talentos para negociar, talentos para crecer, talentos para alcanzar, talentos para llegar cerca de ti, Señor. Talentos que preparen nuestro encuentro, talentos que a nuestro corazón le producen una sensación tremenda de amor y de verdad. Señor Jesús, te damos gracias por esta fe, te damos gracias por esta esperanza, te damos gracias porque conociendo el mundo y la frialdad y la sequedad y el poder del pecado cuando tú no estás en nosotros, cuando tu Espíritu no está en nosotros, te pedimos, necesitamos pedirte, Señor, por todos los que en este momento están pasando por tragos difíciles, sobre todo de este coronavirus o de la economía maltrecha por culpa suya, los que están sin trabajo, los que no tienen piso, los que tienen pisitos pequeños, los que no pueden, Señor, de una forma o de otra, salir adelante, llegar a fin de mes, o ni siquiera muchas veces cobrar a principios de mes. Todo eso, Señor, nosotros te lo pedimos porque es lo que nos sale después de la Eucaristía. Tú tienes ese poder, tú tienes esa gracia, tú tienes esa sanación en los corazones, Señor. Que no pase de balde, Señor, este azote, que no pase gratis, que no pase de balde, que no seamos superficiales, Señor, y pon cordura en nuestros corazones, que después, cuando termine todo, Señor, reconozcamos todos con alegría y con cariño que hemos pasado una muy difícil, pero que nos ha acercado los unos a los otros y nos ha puesto el corazón en la mano para poder comprender al otro y comprender a los demás. Danos por eso tu fe y tu esperanza, Señor, y sana las rebeldías. Sana, Señor, las rebeldías. Sana a los que no pueden. Bendito seas por siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Amén. Vayamos en paz.